¿Qué es el escepticismo? El escepticismo, palabra proveniente del griego escépticos, que significa el que examina, se conoce como la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad o la eficacia de algo. El escepticismo es también el nombre de una corriente de pensamiento filosófico según la cual debemos de dudar de todas las cosas, fenómenos y hechos, y que afirma que la verdad no existe, pero que de existir el hombre sería incapaz de conocerla. En la filosofía, el escepticismo es una corriente de pensamiento que se fundamenta en la duda hecha extensiva a todas las cosas, sensaciones, fenómenos o hechos que se presentan a la conciencia, y que considera que toda información debe ser apoyada por la evidencia. Existen diferentes tipos de escepticismo, lo cual significa que existen diferentes tipos de escepticismo. Por ejemplo, está el escepticismo religioso, que se basa en poner en duda la fe de la sociedad y mismo al propio Dios en el cual mucha gente cree. El escepticismo científico, que se consta de buscarle evidencia científica a todas las cosas para poder creer en lo que los estudios científicos quieren probar. El escepticismo metódico es aquel que pone en duda todo lo que nos rodea mediante un proceso de indagación filosófica. El escepticismo profesional se conoce la actitud con la que un profesional de la contabilidad debe proceder ante una autoridad, que se caracteriza por la capacidad inquisitiva y de evaluación crítica de la evidencia, sociales o bien a fenómenos de otro índole. El dogmatismo se opone frontalmente al escepticismo. El escepticismo está caracterizado por la duda constante, a causa que el ser humano está incapacitado para obtener el conocimiento absoluto y verdadero sobre las cosas. El dogmatismo, en cambio, se mueve por certezas. Defiende que en algunas ramas del conocimiento hay verdades que son incuestionables y se ubican en el centro, derivándose de ellas al resto del conocimiento. Son varios los factores que influyen en esta nueva etapa del escepticismo. Uno de los primeros fue la difusión de las obras de los escépticos antiguos, en particular los escritos de Sextus Empírico. En 1562 apareció la primera versión latina con la traducción de Henry, de las Hipotiposes. En 1569 hay una reimpresión y aparece también la traducción latina de Adversus Mathematicum, obra de Gential Herbert. Otro factor de importancia, paradójicamente, tiene que ver con las crisis religiosas. El escepticismo en estas épocas gira en torno al problema del conocimiento religioso y las disputas entre reformadores y contrarreformadores. El escepticismo se utilizaba para justificar el conocimiento religioso, defendiendo el conocimiento relevado como el único conocimiento cierto. Producto de todo esto cobra una cierta importancia, una doctrina llamada fideísmo, según la cual no es suficiente la razón para alcanzar ciertas verdades y sería necesaria la fe. En sentido más amplio, se considera que la razón es insuficiente para fundamentar cualquier creencia religiosa, moral o científica. Un tercer factor que influyó en la popularización del escepticismo fue la notable difusión de los escritos de Montaigne, que se considera el primer texto del escepticismo moderno. Los escépticos antiguos no hicieron de la religión el objeto de ninguna reflexión específica. Las creencias religiosas eran una forma más de opinión, entre otras, mientras que el escepticismo moderno mantenía con la religión una posición privilegiada. Pirrón o Pirrón de Elis, nacido en el año 360 a.C. y fallecido en el año 270 a.C., nació en Elid o Elis, Grecia, filósofo griego considerado el fundador del escepticismo antiguo o pirronismo. Durante los primeros años se inclinó a la pintura, pero luego prefirió quedarse con la filosofía. Estudió junto al discípulo de Demócrito, Anaxarco, y participó en la expedición de Alejandro Magno a la India. Al regresar fue nombrado gran sacerdote de la Elis. Fundó una escuela escéptica cuyos mayores exponentes fueron Enesídemo de Cronsos, Timón el Silógrafo, Agripa y Sexto Empírico.
La mayor parte de lo que se sabe de la vida de Pirrón procede de Diógenes, Laercio. Durante su juventud llevó a cabo numerosos viajes, en los cuales adquirió diversos conocimientos. Se especula que en el transcurso de la expedición a la India estudió de cerca las filosofías y enseñanzas de los brahmanes hindúes y los magos persas, conocimientos que influyeron profundamente en su pensamiento filosófico. Tras haber estudiado por largo tiempo y formado su propio pensamiento filosófico, fundó una escuela en la que transmitió sus conocimientos y teorías oralmente. Las características del escepticismo. El escepticismo se apoya en sus formulaciones clásicas originadas en Grecia. La mayoría de los distintos filósofos que lo ejercieron remontaron las mismas características pirrónicas descritas por Sexto Empírico. Estas se conocen como trilema de Agripa, que se establece las siguientes ideas. Regreso al infinito. Las justificaciones para un argumento son una cadena sucesiva e infinita que no logra justificar las creencias verdaderas. Injustificación. Las razones no justifican a las creencias verdaderas porque, aun cuando tengan un punto final, no logran decir por qué una creencia es un conocimiento. Además, en caso de haberla, esta creencia final se suele autojustificar. Círculo vicioso. Las justificaciones son circulares y egresan sobre sí mismas, cerrándose en un círculo vicioso que no termina de justificar lo pretendido. El escepticismo nos pone en duda constantemente y cuestiona absolutamente todo, hasta la verdad. Para cerrar el tema y que entendamos un poco más todos, les proponemos un par de ejemplos del escepticismo. Para una persona escéptica no puede determinar nunca si hace frío o calor, entonces aquella persona solamente dice si siente o frío o calor. Se rige por los sentidos, pero nunca determina cuál es la verdad, ya que si esta persona siente frío, capaz la otra siente calor. Entonces se pone en juicio sobre la determinación del clima. Otro ejemplo es, una persona escéptica no se puede determinar que la nieve es blanca, ya que esta es un estado, pero si se derrite se convierte en agua, ya que es agua, y este no tiene color. Ahora te invitamos a vos a que pienses unos ejemplos escépticos.